Listo, ya está grabando. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio. Son algunos cuantos de conservación de cantidad de movimiento angular. Y uno de equilibrio estático que tiene dos partes. Entonces, digamos que anda con la materia que hemos visto hasta ahora. Dice así, una piedra de 2 kilogramos tiene una velocidad horizontal de magnitud de 12 metros por segundo cuando está en el punto P. O sea, cuando está ahí. ¿Qué momento angular, magnitud y dirección tiene con respecto al O? ¿Eso qué quiere decir? Que uno tiene que colocar el marco de referencia junto a este lugar, junto a O. Es la primera parte. Colocar el marco de referencia donde nos dice el problema. O sea, cada vez que nos dicen respecto a alguien, ese es marco de referencia en ese lugar. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, recordemos que la cantidad de movimiento angular L es igual a R cruz P en forma de vector. No podemos hacer la siguiente. L magnitud es igual a momento de inercia por omega, porque no tenemos este omega. Este no lo tenemos. Como este no lo tenemos, esta fórmula no se puede usar. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el único detalle. Vamos a ver. Entonces, primero hay que calcular el R. El R es el más dificilito de calcular acá. El R es el vector posición que tiene la partícula como tal. Acá. Así muy torcido. Sería ese vector posición. Entonces, eso es lo que hay que calcular. Vamos a ver el R. El R sería entonces, en componente X, desde acá hasta acá tiene una magnitud de 8 metros. Entonces, 8 metros, si cerramos el triángulo rectángulo con esta parte de abajo, sería la componente X. Entonces sería 8 por coseno de 36,9 grados. Y el gran detalle es de que vea que va para la izquierda. Por lo tanto, lleva un signo menos. Y por lo tanto, su componente X es negativa. ¿De acuerdo? Mientras que va para arriba de ese lado, entonces eso sí queda positivo, el otro componente. Entonces esto sería 8 seno de 36,9 grados, componente J. Ya, eso es todo lo que se había que hacer para calcular el R. Vamos a ver cuánto da esto numéricamente. Este primero dice que da 6,40 metros allí, más 4,80 metros en J. Ok, ya ese es el R. Ya está en metros, no me voy a poner la unidad de metros por ahora porque ya sabemos que está en metros. Ya que 8 tiene metros, todo está bien. La velocidad está en 12 metros por segundo y va hacia la derecha. Entonces recordamos que P es igual a masa por velocidad. Entonces, la piedra, ¿cuánto pesaba? 2 kilogramos. 2 kilogramos por la velocidad en forma de vector. La velocidad en forma de vector era
12. Sí, 12. 12 metros por segundo en forma de vector, entonces lleva su componente y es la única componente que sobrevive. Por lo tanto, estos son 24 kilogramos metros sobre segundo y. Ok, esa es la parte fácil. Ahora sigue calcular el L en forma de definición. Y esto sí se tiene que hacer por medio de producto cruz. Entonces, el R sería menos 6,4, luego 4,8. Note algo muy importante. Estos dos son 0. En el momento en que yo haga el producto cruz y tapo primera fila con primera columna, este producto cruz me va a dar 0 en la componente X. Si hago lo mismo para este de acá, tapo este y hago el producto cruz acá, me vuelve a dar 0. La única componente que sobrevive es la componente Z. ¿Por qué? Porque esta es la única que no me va a dar 0 a la hora de hacer la multiplicación en cruz. Entonces, el L solo va a tener componente Z. ¿Qué es lo que tradicionalmente ocurre? Cuando las cosas están en el plano, lo único que sobrevive casi siempre es la componente Z. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ok. Entonces, vamos a ver, solo sobrevive la componente Z. Entonces, solo voy a hacer esa. Este por este, menos este por este. Y lo que queda es menos 4,8 por 24. Acá. Entonces, esto queda menos 4,8. Y esto da menos 115,2. Las unidades serían kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado, metro cuadrado, segundo. Ya. Esa es la parte, digamos, del problema que lleva más trabajo, la parte del producto cruz. Vamos a ver si piden algo más. Entonces, bueno, hay que sacar magnitud y dirección. Dado que solo tiene una componente, la magnitud de L es igual a 115,2 kilogramo metro cuadrado sobre segundo. Ok. Y la dirección hacia adentro de la figura. Entonces vea que no hay que sacar por Pitágoras porque solo tiene una componente. La componente es negativa, entonces está diciendo una vez magnitud y dirección. Ve, suponiendo que la única fuerza que actúa sobre la piedra es su peso, calcule la rapidez del cambio, o sea, magnitud y dirección del momento angular en ese instante. La rapidez del cambio. Eso lo que nos dicen es lo siguiente. Nos están preguntando
de L de T. Pero de L de T tiene un detalle. Hasta ahora solo sacamos el L en un punto, no lo sacamos el L en todos los puntos. Y hay que sacar el L en función del tiempo. Esa es la manera tradicional de resolver un problema. Buscar una función del tiempo de la L. Pero no es la única manera. De hecho, sacar una función del tiempo para L no es fácil. Se lleva su buen rato de hacer. Pero por algo nos están diciendo que solo la única fuerza que actúa sobre la piedra es el peso. Entonces, recordemos que de L de T no necesitamos sacar una función del tiempo. Podemos usar que el de L de T, por definición, es el torque neto o la suma de todos los torques. ¿De acuerdo? Dado que la única fuerza que actúa sobre la piedra es el peso, entonces el torque estaría dado por el torque que siente la piedra debido al peso respecto al punto O. Entonces, si recordábamos el marco de referencia, estaba por acá. Aquí está la piedra, aquí tiene su velocidad, tiene su propio peso. Tiene su vector de radio. Ok. Ya el vector R lo sacamos. Pero incluso el vector R no lo necesitamos como tal. Lo único que ocupamos realmente es ese ángulo. ¿De acuerdo? La figura no lo traía a golpe. Así. 36,9 grados. Ok. ¿Por qué no ocupamos exactamente hacer de nuevo toda la parte de torques por determinante y eso? Porque se puede hacer. Muy simple, porque todo está en el plano. Y en este caso, el R ya lo conozco y el W ya lo conozco y es mucho más sencillo entrarle a este problema. Igual lo podíamos haber hecho así como, o sea, de esta manera también lo pudimos haber hecho en el inciso anterior y no pasar por el determinante. Pero no quería hacerlo, quería practicar por determinantes. En este caso, voy a hacerlo de la otra manera para que vean las dos formas. Lo primero sería encontrar el ángulo cita. Si nosotros cerramos el triángulo rectángulo, entonces recordamos que para un triángulo rectángulo, cita más 36,9 grados es igual a 90 grados. Cita, por lo tanto, es 90 menos 36,9 grados. Y eso da 53,1 grados. Ok, vamos ahora con el W. Recordamos que torque, todo está en el plano, solo va a sobrevivir la componente Z del torque. Entonces el torque del peso en componente Z, que es lo único que sobrevive realmente, es igual a, vamos a ver, al R por el peso por el seno del ángulo entre ellos, en este caso 53,1 grados. Y el signo lo da la regla de la mano derecha. Si nosotros seguimos la regla de la mano derecha, desde el punto O hasta donde está la piedra, nos da el vector R. Y el peso va para abajo. Mi pulgar lo extiendo y queda hacia arriba. Y el más queda por regla de la mano derecha. Entonces, el torque del peso
en Z, serían R, que son 8, por W, que son 2 kilogramos, por 9,8 metros por segundo, por el seno de 53,1 grados. Muy bien, esa es la componente Z del torque. Nos están preguntando por la rapidez de cambio del momentum angular de L de T. Pero esta es la sumatoria de torques en forma de vector. Entonces el único torque es el torque del peso en forma de vector. ¿De acuerdo? Entonces el torque del peso solo tiene componente Z. Y para complementar el vector, acuérdense del vector unitario K, que es lo único que falta. Dado que esto quedó constante, eso queda constante. 125,4 Newton metro, componente K. Ya eso sería todo. Y esa sería la rapidez de cambio del momentum angular conforme la piedra va avanzando. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, 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 sí. Ok. Quedó todo claro. ¿Cómo? Quedó todo claro. Ah, bueno. ¿Paso ya al siguiente o le doy un toque para que copie? No, el siguiente. Yo copio después cuando pasa el Ah, documento. bueno. Vamos a ver el 1040. Dice así, un bloque pequeño de 0,025 kilogramos en una superficie horizontal sin fricción está atado a un cordón sin masa que pasa por un agujero en la superficie. Figura, ahí tiene la figura. El bloque inicialmente está girando a una distancia de 0,300 metros del agujero con rapidez angular a 1,75 radianes por segundo. Ahora se tira el cordón desde abajo acortando el radio del círculo que describe el bloque de A1, acortando el radio del círculo que describe el bloque A1,150 metros. El bloque puede tratarse como una partícula. Se conserva el momento angular del bloque. Entonces, rápidamente, él se está moviendo en círculo. Alguien tira de acá con una fuerza F. La fuerza F se transmite para acá y se transmite a 90 grados de la dirección de giro. ¿De acuerdo? Pero paralelo al radio. Entonces, la única fuerza que en este momento está actuando importante es la fuerza de F. ¿De acuerdo? Entonces, justifiquemos rápidamente eso. El torque de F sería igual a el radio por F por el seno de ¿qué ángulo? De 90, El radio y el F están exactamente Ah, no, entonces es cero. en cero. Por lo tanto, es cero. El torque dado por F es cero. Por lo tanto, en todo momento, la suma de torques nos queda cero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no hay torque externo. Como no hay torque externo sobre la partícula, esto automáticamente quiere decir que se conserva
el momentum angular. ¿De acuerdo? Acuérdense de la de fuerzas. Si se conservaba, si no había fuerza externa sobre el sistema, se conservaba el momento lineal. Si no hay torque externo, se conserva el momentum angular. ¿De acuerdo? Sí. En este caso, el que se conserva es el momentum angular. Entonces, sí se conserva el momentum angular. Ya respondimos la parte A. ¿Por qué? Porque no hay torque externo sobre la partícula. ¿Por qué? Porque ya calculamos el torque de F. El F era la única fuerza importante. La única fuerza externa al sistema. Entonces, como es la única fuerza externa al sistema, la única que está ahí generando torques. ¿Alguien me puede decir el peso? Sí, podemos considerar el peso. El peso viene para abajo, pero también hay que considerar la normal. La normal va para arriba. La normal y el peso se equilibran porque esto no se está moviendo ni para arriba ni para abajo. Por lo tanto, el torque del peso es el torque de la normal, pero con direcciones opuestas y en ninguno de los dos casos genera un torque neto como tal. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en este caso, se anulan los torques, igual que a cero. O sea, el único torque que importaba era el torque de la fuerza externa F que viene por acá. Muy bien. Entonces se conserva L. Vamos a dar un marco de referencia. Un marco de referencia va a tener el Z para arriba. ¿De acuerdo? El X y el Y están en el plano de movimiento, el Z queda para afuera. Ok, ¿cómo trabajamos con eso? Vamos a ver. Dice que originalmente tiene una rapidez angular de 1.75 y un radio de 0.3. Entonces el radio inicial, 0.300 metros. La rapidez angular inicial es 1.75 metros. Perdón, radianes por segundo. Luego dice que se acorta el radio a la mitad. Y nos preguntan la rapidez angular final. ¿De acuerdo? Entonces esto uno le entra y dice conserva L. Entonces el L antes es igual al L después. Aquí está el radio. Aquí está el vector de velocidad, pero este vector de velocidad también va con P. O sea, la velocidad y el P van en la misma dirección. ¿De acuerdo? Hay 90 grados entre ellos dos. Eso es muy importante. Hay 90 grados ahí. Por lo tanto, esto solo se mueve en Z, o sea, el L solo está en Z positivo o en Z negativo. Entonces, si hacemos el R cruz P por regla de la mano derecha, nos queda hacia abajo. O sea, nos queda el L en la parte de abajo. Entonces, esto dice que el L antes y el L después solo tiene que estar en el eje Z. Y de hecho tiene que estar en el eje Z negativo. Entonces, LZ antes tiene que ser igual al LZ después.
¿Por qué? Porque solo sobrevive la componente Z y no tenemos que bretear con todas las componentes. La X y la Y van a dar 0. Ok. Sabemos de que son negativas. Entonces uno le pone el L antes es menos. Y recordamos que el L también es momento de inercia por omega. Igual a el momento de inercia inicial por el omega inicial es igual al momento de inercia final por el omega final. ¿De acuerdo? Si esto estaba en negativo antes, esto tiene que estar también negativo después. Eso no cambia. Lo único que cambia es la magnitud de esto. Entonces, por lo tanto, ambos están en el negativo y por lo tanto, ambos signos se cancelan. ¿De acuerdo? Eso sería I0, omega 0, igual a I final, omega final. Entonces, el omega final llega a ser I0 sobre I final, todo por omega 0. Ahora muy bien, nos tocan los momentos de inercia. Dado que esta es una partícula moviéndose en círculos, el momento de inercia es muy fácil. El momento de inercia simplemente es masa por R cuadrado. La masa de la partícula no cambia. Esto sería la masa de la partícula por el radio inicial al cuadrado, dado que es solamente una partícula, dividido entre la masa de la partícula por el radio al final al cuadrado, todo multiplicando por omega 0. La masa se cancela con la masa y solamente queda R0 al cuadrado sobre R final al cuadrado por omega 0. Y esto es igual a el R inicial era 0.3, el R final era 0.15, todo al cuadrado, por el omega 0 que era, se me olvidó, 1.75 radianes por segundo. Vamos a ver cuánto queda eso. Siete radianes por segundo. Dice que es lo que queda la calculadora. Ok. Entonces, tiene lógica. Al inicio tenía el momento angular, se conserva. Si usted corta el radio, tiene que aumentar entonces en otra parte y lo que aumenta es la velocidad angular. ¿De acuerdo? Sí. Ok. No sé si ha visto cuando uno tira algo como por un embudo. Sí, que conforme va al fondo se va haciendo más rápido. Exactamente, conforme se va acercando, va aumentando la rapidez angular. Usted lo ha dicho. Muy bien, vamos a ver qué más preguntaban, porque aquí preguntaban otra cosa. ¿Qué valor ahora tiene la rapidez angular? Calcula el cambio de la energía cinética del bloque. ¿Cuánto trabajo se efectuó al tirar el cordón? Entonces ahora nos preguntan el cambio de la energía cinética. En este caso, la energía cinética es rotacional. No tiene, bueno, sí tiene energía cinética traslacional, pero es más fácil calcular la rotacional, que es la parte importante. El cambio de la energía cinética rotacional, que es más fácil verlo de esa manera que ver la parte lineal, es igual a 1/2 del momento de inercia por omega al cuadrado final, menos 1/2 del momento de inercia, esto es el final,
del momento de inercia, ahora sí, inicial, por el omega inicial al cuadrado. Entonces esto sería un medio de m por r final al cuadrado, omega final al cuadrado, menos un medio de m por el r inicial al cuadrado, omega inicial al cuadrado. Vamos a sacar a factor común el 1/2 y el m. Veamos a ver. ¿Cuánto era la masa de esta cosa? Ahí está. La masa dice que es 0.0250. Por el radio final que era 0. Bueno, ahora paréntesis, 0.15 cuadrado menos el omega, multiplicado por el omega inicial por 1.75 cuadrado. Ah, no, es el final. Por 7 cuadrado menos el radio inicial que era 0.3 por 1.75 cuadrado. Ok, según mi cálculo, si no metí nada malo aquí a medio camino, esto queda 10.30, bueno, 10.3 para 3 cifras significativas por 10 a la menos 3 joules de energía. ¿De acuerdo? Eso aumentó la energía cinética un poquitito. A pesar de que va más rápido, vea que el aumento es prácticamente insignificante en la energía cinética. Ok. Ahora, el trabajo es igual al cambio de la energía cinética por teorema trabajo-energía. Por lo tanto, el trabajo efectuado es 10.3 por 10 a la menos 3 joules. ¿Alguna duda hasta ahora? Ninguno. Ahora se me Ok. había olvidado eso de que el trabajo es igual al cambio de energía cinética. A todo mundo se le olvida. Eso es teorema trabajo-energía. Es simplemente acordarse que eso todavía se sigue valiendo acá. Vamos a ver este otro. Dice así, tenemos un ave de 500 gramos que vuela horizontalmente y distraídamente a 2.25 metros por segundo. Eso es constante. Cuando de repente viaja directo hacia una barra vertical estacionaria, golpeándola a 25 centímetros abajo de su parte superior. La barra es uniforme y con longitud de 0.75 metros y masa de 1.5 kilogramos y tiene una bisagra en la base. El choque aturde al ave, de modo que después simplemente cae al suelo y pronto se recupera volando felizmente. ¿Cuál es la velocidad angular de la barra justo antes de ser golpeada por el ave y cuando llega al suelo? Perdón, justo después de ser golpeada por el ave, justo antes de 0. Ok, vamos a ver qué es lo que pasa. Llega el ave, golpea acá. El ave cae directo al suelo. Pero la barra se mueve ahora con un omega. ¿De acuerdo? Justamente este sería el omega después del golpe. Para cuando la barra llega acá, ya habría acelerado angularmente. Tenga en cuenta eso. La conservación en cantidad de movimiento angular solo se da justamente en el momento del golpe. Después del golpe, el ave sigue su camino, la barra sigue su camino, pero la barra esa va a ser acelerada por la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí va a haber un omega final aún más grande que el que había acá arribita.
sea, el ave solamente le da el impulso. Después de eso, él se decelera por la gravedad. Entonces, este lleva dos partes. Una parte del ave y una parte de la barra. Normalmente uno escoge el marco de referencia siempre alrededor del punto fijo. No escoge el marco de referencia en otro lugar. No es bueno. Entonces, el marco de referencia alrededor del punto fijo, el único punto fijo tiene que ser acá, nuestra bisagra. Dice que la barra mide 0.75 centímetros y ella golpea a 25 centímetros abajo. Por lo tanto, aquí hay 50 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro R son 50 centímetros o 0.5 metros. Con tres cifras significativas, pero uno, se sabe que al final, yo solo le pongo las cifras al final. Ese sería el R del ave. Ok. El P del ave sería igual a la masa por la velocidad que lleva. ¿De acuerdo? Donde la masa era medio kilogramo. Y la velocidad, la daban por acá, 2.25. Para no escribirlo tan pegado. Ok. El P lo podemos calcular rápidamente de la siguiente manera. Bueno, masa por velocidad. Dado que todo está en el plano, entonces solo vamos a tener LZ, solo sobrevive LZ. No voy a hacer esta vez por producto cruz. Simplemente lo voy a hacer igual como lo tratábamos con torque. Dado que solamente hay Z, entonces solo sobrevive LZ. Todo está en el plano. Entonces recordemos que LZ va a ser igual a R por P por el seno del ángulo entre ellos dos, y ese seno del ángulo hay que verificarlo. El P va para allá, el R va para arriba. Hay 90 grados. Entonces, esto es seno de 90. Y lo que falta es por regla de la mano derecha. Por regla de la mano derecha, pongo mi mano sobre el punto de la bisagra, voy hacia arriba y giro los dedos en dirección de P. Me queda hacia adentro de la pizarra, bueno, hacia adentro de la página. Por lo tanto, el P, el LZ al inicio, es negativo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Ok. Entonces, ese es el LZ del ave. Entonces, por conservación, de L, en este caso LZ, porque es la única que sobrevive. Entonces, esto sería el LZ del ave antes más el LZ de la barra antes es igual al LZ del ave antes, perdón, después. Más el LZ de la barra después. Justo después de la colisión.
¿De acuerdo? Sí. La barra no se movía antes, entonces la barra tiene un LZ antes igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora el ave, una vez que el ave cayó, golpea y cae, va en la misma dirección del radio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el LZ sería R por el P por el seno de 0 grados. Pero el 0 grados y seno de 0 grados es 0. Entonces, el L del ave después es igual a 0. Ahora nos toca calcular el LZ de la barra justo después. El LZ de la barra justo después, ese lo podemos calcular no por R cruz P, no se necesita. Solo necesitamos el momento de inercia de la barra, por omega de la barra. Y justamente el omega es lo que nos están preguntando. Ese es el omega después. Le voy a poner omega sub D. Ahora, muy importante, la barra va a girar a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, este también es negativo. ¿De acuerdo? Podemos poner el negativo si queremos, podemos poner el negativo por dentro y omega quedaría negativo. También se puede. O sea, podemos poner el negativo por fuera o por dentro. En ese caso no hay problema, porque el omega negativo quiere decir de que va a favor de las manecillas del reloj. Yo le pongo por fuera para no tener que estar arrastrando signos por dentro. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ahora muy bien. Esta es una barra que está girando sobre un punto de pivote acá. Ese es el punto de pivote. ¿De acuerdo? Entonces hay que buscar el momento de inercia de una barra que gire solamente sobre ese punto de pivote. Deme un segundo para buscar en algún libro dónde están los momentos de inercia porque nunca me acuerdo cuál es cuál. Creo que el del centro de masa es un doceavo. Entonces hay que hacer teorema de Steiner para buscar eso. Pero vamos a ver, a veces los libros traen ese punto de pivote. Vamos a ver. Aplicaciones, no, este no es Bernoulli. Vamos a ir para atrás. Momento de inercia, momento de inercia. Ya casi le llego. Debo andar muy cerca, dinámica de rotación, inercia de rotación. Acá está. Ah, bueno, este sí lo trae. El libro, bueno, que tengo aquí enfrente sí lo trae. El I de la barra sobre ese punto es un tercio de la masa de la barra por ahí, por el largo de la barra, L, al cuadrado. Mejor, ya no hay que hacer teorema de Steiner. Este lo traía. Ok. Entonces ya estamos listos para armar la ecuación. Entonces, como ya estamos listos para armar la ecuación, simplemente armamos todo. El L del ZAB antes, el L de la barra después. Vamos a ver, el L de la barra, perdón, el L del ave antes es igual a menos R por P por seno de 90, pero eso es menos R por masa del ave por velocidad del ave es igual a menos el momento de inercia de la barra, que eso es un tercio de la masa de la barra, por el L de la barra al cuadrado por el omega justamente después de la colisión.
Ok. El L de la barra eran 75 centímetros, o sea, 0.75 metros. El R eran 50 centímetros, o sea, 0.5 metros. Ok, ya tenemos todo para armar la ecuación. Los signos menos se cancelan. Y el omega después es igual a 3 veces R por M del ave por velocidad del ave dividido entre la masa de la barra por el largo de la barra al cuadrado. Y ya eso está listo. Esto sería 3 veces por 0.5 metros por medio kilogramo, 0.5 kilogramos por la velocidad del ave, que era 2.25 metros por segundo, dividido entre la masa de la barra, ese sí no me acuerdo cuánto es. La masa de la barra dice que es 1.5 kilogramos. Por el L de la barra, que son 0.75 al cuadrado. Ok, vamos a ver cuánto queda esto. Según mi calculadora, esto queda 2,00 radianes por segundo. Vea que ninguna de las unidades que teníamos anteriormente tenía radianes, pero lo tenemos que poner puesto que estamos trabajando con omega, ¿de acuerdo? La única unidad que sobrevive de la parte anterior debería haber sido los segundos. Todo lo demás se canceló. La masa se cancela con la masa en cuanto a unidades. Arriba tendríamos metro de la R y metro por segundo de la velocidad, y abajo tenemos metro cuadrado de largo de la barra. Los metros se cancelan con los metros, solo sobrevive el segundo y nada tenía radianes. Acuérdense que el radian usted lo pone y lo quita a conveniencia, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Una Ok, pregunta nada más. sí. Cuando usted habla de que todo está en el plano, ¿a qué se refiere? Ah, esta es la barra. Bueno, ahí está el ave, ¿de acuerdo? Este es el vector P, este es el vector R. De ahí, todo está en el plano de la imagen, ¿de acuerdo? O sea, todo está en el plano XY. Ya, entonces, si no lo estuviera, entonces estaría como en Z, digamos. Exactamente. El Ok, momento angular es perpendicular a ellos dos, ¿de acuerdo? sí, En este caso, el momento angular tiene que ir adentro de la pizarra por la regla de la mano derecha, R cruz P, ¿de acuerdo? de acuerdo. Si tuviéramos varios componentes, ahí sí hay que hacer el producto cruz obligatoriamente, ya no es tan fácil sacar las cosas. Entonces hay que hacer producto cruz obligatoriamente. Sí, Bueno, entendido. aún tengo que armar el examen. Probablemente en estos días le empiece a armar. De todos modos, ya hay que hacerlo puesto que la otra semana es el examen. Sí, ha sido demasiado rápido, se fue esta semana. Demasiado. A mí particularmente no me gustó. Ok, este es el omega después, ¿de acuerdo? Ahora nos toca el omega final. El omega final es de la barra justamente cuando la barra está al borde de golpear
el piso, ¿de acuerdo? Justo antes de que la barra golpee el piso. ¿Cómo le entramos a eso? Bueno, hay que encontrar la aceleración angular, básicamente. Para encontrar la aceleración angular, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Buscar el torque hecho sobre esa barra. ¿Quién es la única fuerza? Una vez después de que el ave golpeó y que le dio el impulso inicial, ¿quién es la única fuerza que está actuando sobre la barra? El peso. El peso, exactamente. Y el peso se aplica sobre su eje de simetría. O sea, está a L medios. ¿De acuerdo? Ahí está el peso. ¿Cómo le entramos a este? Y déjame pensar un toquecito. Tenemos el momentum angular. Pero ¿cómo le hacemos con esto? Vamos a ver. Sumatoria de torques en Z es igual al momento de inercia por omega. ¿De acuerdo? Ese es el torque en todo momento. ¿De acuerdo? Pero el torque va cambiando. Esto es lo mismo que de L de T. En este caso, el momento angular en Z. ¿Cómo le entramos a esto? Es que lo que va pasando es que el EL, bueno, el radio siempre va a ser L medios. El omega siempre va a ser el peso de la barra. Bueno, el W siempre va a ser el peso de la barra. Pero lo que va cambiando es el ángulo que está entre ellos dos. Ese ángulo cita va cambiando en todo momento. Y como va cambiando en todo momento, entonces el torque no es constante. Por lo tanto, la aceleración no es constante. Lo que estoy tratando de ver es cómo encontrar una función del tiempo para eso, para encontrarlo. Hay una manera, pero no quiero entrarle por esa manera. Hay una manera, se lo puedo decir, pero no es bonita. Sí, ahí. No se le ocurre nada más. Sí, sí, déjame pensar un segundo. Ay, puña, ¿cómo le entro uno a eso? ¿Cómo le entro sin hacer lo que quiero hacer? Dame un segundo para leer algo, a ver si fue que se me está yendo algo. Porque sí, sí tengo una idea de dónde entrarle, pero no quiero hacerlo porque eso no, tarda uno mucho. Cuando llega al suelo, cuando llega al suelo. Ah, sí, 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 ya.
Ay, puña. Lo que yo quería hacer era lo siguiente, agarrar y encontrar una ecuación de movimiento a punta de torques. Pero no, eso no se necesita. Mucho más fácil de lo que uno cree. La parte B uno le entra por conservación de la energía. Sí, no sé qué, en dónde está, dónde tenía la cabeza. Yo lo que hubiera querido hacer, pero no lo haga, por nada del mundo lo haga, es hacer sumatoria de torques. El único torque importante, poniendo el marco de referencia aquí abajo, es el torque de la barra en Z. Entonces, por regla de la mano derecha, eso queda para abajo. Esto quedaría L medios, por el peso, masa de la barra, G, por el seno de un ángulo zeta que no conozco de momento. Y esto es igual a I por alfa, pero y como esto va girando a favor, lleva un negativo. No conozco alfa. Lo que hubiera hecho era derivar esto. No, eso no le entra por eso. Esto no lo haga. No sé por qué, solo se me ocurría eso. Eso de ahí, ni se le ocurre hacerlo. No va a llegar a nada útil, creo. Bueno, si llega, va a costar mucho. Y lo que quería hacer era después integrar eso. Una vez hecho eso, lo integro. Pero eso no es fácil. Disculpe, no sé dónde tenía la cabeza. Eso es más fácil de lo que uno cree. Cuando uno tiene una aceleración que no conoce, uno le entra siempre por conservación de la energía. Entonces, ¿cómo le entramos por conservación de la energía? Bueno, lo que nos interesa es la energía que lleva el centro de masa. El centro de masa es el que está acumulando la energía, en este caso. Entonces se dice, la energía cinética al inicio, en este caso energía cinética rotacional, justamente después de la colisión, más la energía potencial gravitacional, justamente después de la colisión, es igual a la energía cinética rotacional al final, que es lo que ando buscando, más la energía potencial gravitacional justamente al final, pero al puro final es cuando chocó el piso. Por lo tanto, la altura de esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Esto sería entonces un medio del momento de inercia por el omega justamente después de la colisión al cuadrado, más la masa de la barra por ¿quién? ¿Qué toca ahora? ¿Por G, no? G por H. Ajá, ¿y cuál es la altura? Ah, ok, sí, ya esa es la parte complicada. Es. La altura tiene que ser la mitad de la altura de la barra. Acuérdense, el Ah, centro de sí, porque masa está. es el que Ajá. está interesando. La barra es uniforme. Entonces esto sería a L medios. ¿De acuerdo? Ujú, Ahora sí. sí, esto es el momento de inercia. Un medio del momento de inercia por el omega final al cuadrado. Lo que ando buscando es el momento, el omega final al cuadrado. Vea que todo lleva un medio. Entonces, el un medio se puede cancelar en todo lado. Esto sería entonces omega final igual a momento de inercia por omega después de la colisión al cuadrado más m por g por L dividido entre el momento de inercia. Y esta es la masa de la barra, ¿de acuerdo? Si lo quiere expandir un poquito más, nos daremos cuenta que esto no depende en ningún momento de la masa. Si lo expandimos un poquito más, esto sería un tercio de la masa de la barra por el largo de la barra al cuadrado por omega d.
al cuadrado más la masa de la barra por G por L dividido entre 1/3 de la masa de la barra por el L al cuadrado. Las masas de la barra se cancelan. Ahí. De hecho, también se cancela uno de los L's. Entonces, quedaría 1/3 de L por omega D al cuadrado más G. Listo, ahí se quedó. Dividido entre 1/3 de L. Ok. Vamos a ver cuánto queda esto en la cálculo. Esto quedaría. Bueno, uno lo puede simplificar también un poquito más, si quisiera, para que no se vea tan feo. Y que sea más fácil meterlo en la calculadora. Multiplico por 3 arriba y abajo, esto queda L omega D al cuadrado más 3G dividido entre L. Ahí un poquito más compacto, para que no se vea tan difícil de meter esto en la cálculo. Omega D, ¿cuánto nos había dado? 2 radianes por segundo. Entonces, L por 2 radianes al cuadrado más 3 por 9,8 dividido entre L y L era 0.75. Según mi cálculo, esto me queda que el omega final son, qué raro. Metí algo mal en la cálculo. Son, no, sí, son 6.57 radianes por segundo. ¿De acuerdo? Sí. Cualquier cosa a mí me dio igual también. Ok, perfecto. Sí, sí, perdón por eso. Estuve como un pequeño lapsus de que se me fue por completo la energía y quería entrarle por el lado equivocado. Muy bien. Entonces, cuando usted no conozca la aceleración, siempre busque, piénselo por energías. Lo más fácil es energías cuando no conoce la aceleración. Cuando vea que el problema se complica mucho, lo más probable es que había que entrarle por energías. ¿De acuerdo? Claro. Nos toca ya el ejercicio final. Este es de, ¿cómo se llama? Equilibrio estático, pero tiene dos partes. Entonces, como son dos problemas de equilibrio estático por separado, básicamente, 2 en 1. Vamos a ver, dice, calcula la tensión T en cada cable, así como la magnitud y dirección de la fuerza ejercida sobre el puntual por el pivote en los sistemas de la figura que viene ahí. El puntual es esa barra de ahí. En cada caso, sea W el peso de la caja suspendida que contiene inapreciables objetos de arte. El puntual es uniforme y también pesa W. ¿De acuerdo? O sea, la barra esa pesa W. En cada caso, empiece dibujando un diagrama de cuerpo libre para el puntual. Entonces vamos con el caso A. Un diagrama de cuerpo libre. Cuando no hace un diagrama de cuerpo libre, ya que involucre torques, dibuje el cuerpo como tal. No, espere.
y las fuerzas las dibuja en las direcciones que van. Por ejemplo, aquí está la parte del marco de referencia. ¿Por qué voy a poner el marco de referencia aquí? Porque yo no conozco la reacción. Entonces yo sé que aquí va a haber una reacción en X y una reacción en Y. ¿De acuerdo? Sí. Era cuando, o sea, no teníamos como ese cosito que está agarrando el puntual, Ujú, que entonces no exactamente. había reacción en Y. No, no, sí puede haber reacción en Y. Lo que pasa es que uno no la conoce. No, 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 es que lo que me acuerdo es que en la clase usted había dicho de que cuando, por ejemplo, cuando el puntual está pegado a la pared así, entonces no había. Es que eso depende. Si hay reacción en Y y no la conozco, y hay reacción en X y por el momento no la conozco, Ujú, ujú. luego va a haber una tensión T1 y luego una tensión T2 y aquí hay cita. No, no, no. Esas reacciones uno las tiene que ver cómo las saca. Cuando hay reacciones y uno realmente no conoce la reacción, entonces no le entre por fuerzas, entrele por torques y ponga el marco de referencia donde aparecen las reacciones. Así me deshago de esas incógnitas que no ocupo, ¿de acuerdo? Realmente la que ocupo son las tensiones, no las reacciones, ¿de acuerdo? Sí, Hasta el sí, puro sí. final es Es como el oso que hicimos. exactamente. La reacción me la van a pedir al final, pero por ahora me piden la tensión, ¿de acuerdo? Ahora muy bien, ese es el diagrama de cuerpo libre para el puntual. Ahora, el diagrama de cuerpo libre para la caja es un peso de la caja. Ah, bueno, aquí me faltaba el peso, muy importante. Es uniforme, eso tiene su propio peso, W. Ambos tienen el mismo peso. Y aquí está la tensión T1, ¿de acuerdo? Se me está olvidando el peso, muy importante, no se le olvide el peso. Ok, de este sabemos de que la tensión T1 es igual al peso, ¿de acuerdo? Ya tenemos la tensión T1, es una ventaja enorme. Para la caja, bueno, para el puntual, hacemos sumatoria de torques primero antes de intentarle hacer sumatoria de fuerzas. Sumatoria de torques en este caso nos tiene que dar cero porque esto no se está moviendo. ¿De acuerdo? Entonces estamos en condición de equilibrio, nos da cero y lo ponemos con el marco de referencia que ya puse. Por lo tanto, no hay torque por Rx ni torque por Ry. ¿De acuerdo? O sea, la reacción no me va a interesar. Sí, Ok, ahora que nos interesa, este ángulo de acá, ese ángulo ahí. ¿Cuánto es ese ángulo? Si aquí dice que estos son 30 grados. ¿Lo ven? El dibujo acá. Entonces me interesa ese ángulo de ahí. ¿Cuánto es ese ángulo? son los mismos 30. No. Si Eh, cerramos el triángulo rectángulo, aquí tenemos una Z. ujú. Cuando habían las Zetas, este de acá son 30 grados. Ah, cierto, sí. Y este de acá son 60 grados. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Entonces, este aquí son 60 grados. Está en la mitad de la barra. ¿Cuánto mide la barra? Calcula la tensión T en cada cable, así como la magnitud y dirección de la fuerza ejercida sobre el punto del pivote. Ya no nos dicen cuánto mide la barra. Voy a suponer que mide L. Al rato y se cancela. Lo más probable es que se cancele eso. Entonces, no hay torques debido a la reacción en ese marco de referencia. Ahora toca el torque del peso. Entonces, torque del peso es, bueno, torque de reacción
0. Torque el peso sería la mitad de lo que mide la barra. Voy a decir que la barra mide L, por lo tanto, mide L medios por el peso, por el seno de 60 grados y por regla de la mano derecha me queda negativo. Toca ahora el torque de la tensión 1. El torque de la tensión 1, aquí solo mencionan T, pero estos son dos tensiones por separada porque el cable pasa por un punto aquí. Ve que aquí hay un punto. En el momento que pasa ese punto, esta tensión es diferente a esta tensión. ¿De acuerdo? Si no, no tendría chiste este problema. El torque de la tensión 1 sería L por la tensión 1 por el ángulo que hay entre ellos. Pero son los mismos 60 grados por seno de... Y por regla de la mano derecha nuevamente queda para el fondo. Ahora toca el torque de la tensión 2. El torque de la tensión 2 va a ser igual a L, porque se aplica en el mismo lugar, por la tensión 2, pero en este caso usa el ángulo de 30 grados, seno de 30 grados, y por regla de la mano derecha, este queda positivo. Y estos son los únicos torques que están haciendo efecto. ¿Por qué? Porque la reacción nos da siempre torque igual a 0. Ah, bueno, y sí se cancelaba la L. Entonces al final no dependíamos del largo de la barra. Eso es bueno. Pues ahora sí hacemos sumatoria de torques. La sumatoria de torques sería el torque al peso más el torque de T1 más el torque de T2. Y esto sería igual a menos L medios omega seno de 60 menos L por omega, porque la tensión T1 era omega, por seno de 60, más L por T2, que no la conozco, seno de 30 grados, y esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Hay algo que yo noté en los exámenes. Cancelan cosas que no pueden. Una persona, digamos, que agarró seno de 60 y la canceló. No tiene con qué cancelar el seno de 60 porque aquí hay seno de 30, no seno de 60. Eso no se puede cancelar. Pero la L está factor común y esto está igualado a 0. Entonces la L sí se puede cancelar. Entonces vean que ni la W ni el seno de 60 se cancelan porque no están a factor común. Pero la L sí. Ahora muy bien, vamos a ver esto. La tensión T2 va a ser igual a ¿quién? Mandamos esos a sumar. Vámonos, si T2 por seno de 30 es igual a 1/2 de W seno de 60 más W seno de 60. Ok. Antes de mandar el seno de 30 a dividir, note lo siguiente. Eso es W seno de 60 y W seno de 60. Eso se puede sumar. Un medio más 1, esos son 3 medios. 3 medios, W, seno de 60 grados. Por lo tanto, la tensión T2 es 3W seno de 60 grados dividido entre seno de 30 grados. El seno de 60 y el seno de 30 son
ángulos especiales. Entonces, eso sí se pueden quedar en términos de lo que van a dar. Si fuera seno de 12, no vale la pena. Uno lo puede dejar en términos de seno de 12 si la pregunta es algebraica. Si la pregunta es numérica, sí, calcula el seno de 12. En este caso, la pregunta es algebraica, pero seno de 60 tiene un valor conocido, al igual que seno de 30. Entonces, seno de 60 entre seno de 30, lo que queda es raíz de 3 únicamente. Esto lo que queda es 3. Ahí. 3 raíz de 3 W entre 2. El 2 viene de acá. ¿Alguna duda con este? Por el momento no. Ok. Ahora toca encontrar la reacción. Las fuerzas que equilibran son las fuerzas de reacción. Entonces, usted lo que hace ahora sí es sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Pero ahora hagamos esta primera. Sumatoria de fuerzas en X. Entonces se dice la reacción en X más las fuerzas en X. Revisemos qué fuerzas teníamos en X. El peso no tiene componente X. La tensión T1 no tiene componente X. La única que tiene componente X es la tensión 2 y va hacia la izquierda. Entonces, la reacción en X va hacia la derecha, esa queda positiva, mientras que la tensión 2 va hacia la izquierda, queda negativa. Y esto es igual a 0. Rx es igual a T2. Esto es igual a 3, raíz de 3, omega entre 2. ¿De acuerdo? Ahora toca la reacción en Y. Empezamos de la misma manera. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque esto no se mueve. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a ver cómo le entramos a este problema. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Teníamos la reacción en Y, que eso es vertical. El peso de la propia barra, que es para abajo, menos la tensión T1, que va para abajo también. Pero la tensión T1 es igual al peso también. Y a todo pesaba lo mismo. Tanto la barra como la caja pesaban lo mismo. Entonces, en este caso, la reacción en Y, eso es igual a 2W. Sí, tiene sentido. Ok. Vamos con la otra. Esta otra es un poquito más complicada, porque la idea que la barra, las tensiones ya no son tan sencillas. Ok. Si aquí hay 45 grados, ¿cuánto ángulo hay acá? Aquí también hay 45 grados. Muy importante. Si aquí hay 45, este es un triángulo de 45 grados. Los ángulos de 45 grados siempre son iguales en ambos lados. Ahora, es más complicado el de acá. Si aquí hay 45, aquí tiene que haber el complemento, 180 menos 45. O sea, 135 grados. Ahora, todo triángulo rectángulo, bueno, todo triángulo, perdón, suma 180 grados.
Ya tenemos 30, ya tenemos 35, 135. Entonces aquí, este ángulo tiene que ser 180 menos 30 menos 135. Por lo tanto, aquí queda 15 grados. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver. Entonces vamos con el diagrama de cuerpo libre del puntual, caso B. No, ya me acordé. Para acá va la tensión T2 y esos son 15 grados. Para acá está el peso de la caja. Bueno, la tensión T1. Y aquí hay 45 grados. Aquí está el propio peso de él. Y aquí están las reacciones. Justo a la pura par del marco de referencia. ¿De acuerdo? Para la caja, nuevamente la misma situación. T1 y W. Como no hay aceleración, T1 es igual al W. Entonces, vamos a ver. Empezamos con la sumatoria de fuerzas. Perdón. Sumatoria de torques. Alrededor del marco de referencia que escogimos. Entonces, la sumatoria de torques en Z. Las reacciones no ejercen torque sobre ese marco de referencia. Sería la mitad de lo que da la barra. Nuevamente esto es menos L medios W por seno, en este caso de 45 grados. Este ángulo también es de 45. Acuérdense de eso. Menos L por T1 por seno de 45 grados más, ahora sí la tensión 2, L por T2 por seno de 15 grados. Y todo está igualado a 0. La L está factor común, la L sí se cancela. Vamos a ver. La tensión, bueno, vamos a ver, escribamos esto, menos L medios, menos 1/2 de W seno de 45 grados menos T1 seno de 45 grados más T2 seno de 15 grados. Pero T1 era igual al peso. Eso es igual a menos 1/2 de W seno de 45 grados menos W seno de 45 grados más T2 seno de 15 grados igual a 0. Esto da T2 seno de 15 grados. Nuevamente esto se puede sumar. 3 medios
de W seno de 45 grados. Por lo tanto, la T2 en este caso va a ser igual a 3 medios de W seno, voy a escribirlo así. Creo que seno de 15 grados también es un ángulo especial, pero no es el tradicional. Entonces ese seno de 15 grados es la mitad de 30. Hay maneras de calcularlo, pero para eso está la calculadora. Se pone seno de 45 entre seno de 15. Esto creo que da un valor cerrado. Sí, da un valor cerrado. Esto queda 3 por 1 más raíz de 3. W. Esa sería ya la tensión T2. Ok. Toca ahora las reacciones. Ok. Para las reacciones, nótese que en este caso la tensión T2 sí tiene componente X y sí tiene componente Y. La tensión T2 de hecho va con esta dirección. Si de aquí a aquí hay 15 y de aquí a aquí hay 45, entonces el ángulo que hay en total es 15 más 45. O sea, 60 grados. Ese sería el ángulo total. ¿De acuerdo? Voy a escribirlo en rojo. Ok. Ese es el ángulo que vamos a usar para tensión T2. Entonces empezamos nuevamente. Sumatoria de fuerzas en X. En X está la reacción en X. Está el peso. Perdón, el peso no tiene componente X, el peso no aparece acá. Está la tensión T1. Está la componente X del peso. Perdón, de la tensión 2. Entonces la tensión 2 viene por acá y aquí hay 60 grados con respecto a la vertical. Entonces esto sería menos T2 seno de 60 grados. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, la reacción en X es igual a T1 más T2 seno de 60 grados. Por lo tanto, la tensión T1 era W. La tensión T2 era aquella cosa. 3 por 1 más raíz de 3 medios W seno de 60. Pero seno de 60, eso es raíz de 3 sobre 2. Sería sumar eso. Vamos a ver cuánto queda la cálculo, pero yo creo que esto sí lo dejo en términos de decimales. Al rato la cálculo dónde entra esto. Dice que esto queda 13 más 3 raíz de 3 entre 2.
Perdón, entre 4. W. En términos de decimales, esto es 4.55 W. Ahora vamos con la reacción en Y. La reacción en Y, perdón, hacemos sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y, tenemos la reacción en Y, el peso del puntual. Ay, perdón, esto lo saqué mal. La tensión 1 no aplica acá. Ay, disculpen por eso. Sí, eso le iba a decir, profe, pero no son. Me hubiera dicho, Es que lo vi muy, me hubiera dicho. lo La vi muy tensión concentrado y yo, se me fue eso. Sí, porque está así. No, si usted ve que algo así se me pasa, me avisa. Ujú. Ok, bro. No, 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 si usted ve que algo se me pasa, me avisa. Y aquí va 9, perdón. Mira, solo cambia acá. Listo. Ahora sí, la tensión T1 no aparecía acá en la X. Me hubiera dicho desde el inicio. Es más, hasta me ahorro un poco de brete. Ahora sí, este sí aparece, ¿verdad? La reacción en Y. El peso sí aparece. La tensión T1 sí está en la componente Y y la tensión T2 tiene esa componente Y, ¿verdad? Que ahora sí ya no se me está yendo nada, ni me está sobrando algo, ¿verdad? ¿Por qué es coseno? Porque la tensión 2 va para acá abajo y aquí hay 60 grados. Entonces, para Ajá. aquí hay T2 coseno 60. ¿Se acuerda? Por trigonometría. Si cierro Sí, el sí, triángulo sí. rectángulo. Esta vez no se me está pasando nada, ¿verdad? Pero no sería seno, esta vez no. No, es que la anterior era seno. Estamos en la Y es la Ajá. vertical. Sí. Tenemos esta y tenemos 60 grados. Si usted cierra el triángulo rectángulo acá, lo que nos interesa es esta de aquí, de aquí. Y Ujú. esa es el adyacente a 60 grados. Ok, sí, la dirección del ángulo que me estoy perdiendo. Sí, sí. ¿Y acuérdese de lo que le dije antes? Desde arribita. Aquí hay 15 grados. Ujú, Aquí hay 45 grados. ujú. Nosotros ocupamos una dirección. Entonces, sí, yo la agarré a partir de acá. Y Sí, eso, 15 más 45 hacen 60. sí, 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 sí. Entonces, bueno, Es pero lo que, importante es que ya no me está sobrando nada, ¿verdad? nada, no, no. Ni me está faltando algo. Eh, no, yo creo que no. Todos son negativos, ¿verdad? Solo la R llenó. Ok, por lo tanto, la RY va a ser igual a W. El T1 es también W. Más T2, que ese era la cosa de antes. 3 por 1 más raíz de 3 dividido entre 2 W por coseno de 60. Coseno de 60 es un medio. Entonces ahora sí hay que sumar esto. Y esto sí queda feo. Sería, vamos a ver. Esto sería 11 más 3 raíz de 3 entre 4 W. Aproximadamente 4.05 W. ¿De acuerdo?
Sí. Ok, ya esa sería la reacción en Y. Ya con esto cerramos el ejercicio. Ya no quedan más ejercicios que planeé para hoy, pero creo que cubrimos bastante bien lo que era conservación de la cantidad de movimiento angular y ¿cómo se llama este otro? Y hacer un ejercicio más de equilibrio. Ujú. Bueno, entonces, ¿tiene alguna duda antes de irnos? No, profe, ya lo que no entendí le pregunté ya, entonces Ah, bueno, está bien. ok, Muchísimas entonces, gracias, profe. con gusto. Nos vemos en la próxima clase. Sí. Mañana. Chao. Sí, chao. Chao.